Los países miembros del G7 lo tienen claro. Se va a priorizar el uso del hidrógeno en la industria y el transporte. Para ello, se hará un gran esfuerzo en fomentar el despliegue de infraestructuras y la fabricación de equipos. Hoy hablaremos con una empresa líder a nivel mundial en soluciones de hidrógeno renovable, que van desde la producción hasta el consumo del propio hidrógeno, pasando por supuesto por el transporte. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con una de las empresas líderes en todo lo que tiene que ver con el sector del hidrógeno renovable, que no es otra que Plug Power. Para ello, estamos con Joaquín Sabaté y Jesús Montero. Muy buenos días a ambos y gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa, lo primero, y un placer estar aquí. Sí, buenas tardes Joaquín, buenas tardes Jesús. Antes de empezar, aunque seguramente que muchos de nuestros oyentes ya os conozcan, podríais presentaros tanto a vosotros como a la empresa Plug Power. Fantástico, empieza tú si quieres, Joaquín. Vale, yo soy Joaquín Sabaté, soy el Sales Manager de España, Portugal e Italia de la Business Unit de Applications en Plug Power. Y aplicaciones en este sentido es una de las Business Units donde se fundamenta la fabricación de pilas de combustible para aplicaciones finales, ya sea en movilidad como energía estacionaria. Bueno, yo soy Jesús González Montero, soy el responsable de ventas de electrolizadores para España y Portugal en Plug Power. Soy ingeniero químico, mi background viene de la parte de EPC y ahora pues bueno, estamos cubriendo la parte de ventas y de desarrollo de Plug a nivel España y Portugal. Aprovecho también para introducir a Plug Power. Bueno, yo creo que Plug Power a día de hoy, todos los que estamos dentro del mundillo del hidrógeno renovable, les conocéis, ¿no? Plug Power es una empresa que tiene origen americano. Nos dedicamos de manera exclusiva al hidrógeno. Llevamos trabajando el hidrógeno desde el año 97 y bueno, y hemos seguido con esa filosofía, ¿no? A día de hoy somos la empresa con mayor facturación de mercado que se dedica de manera exclusiva al hidrógeno y resumiendo nuestros alcances, pues trabajamos desde la propia generación hasta el uso final en pilas de combustible, pasando por transporte, licuefacción y sistemas de almacenamiento. Sí, para añadir también lo que está comentando Jesús y volviendo también a que somos verticalmente integrados en toda la cadena de valor del hidrógeno, te diría que es la única empresa que puede decir esto a nivel global. Conforme estamos generando hidrógeno, lo podemos suministrar, podemos hacer HRS, estaciones de recarga de hidrógeno, y tenemos todas aplicaciones en movilidad y energía estacionaria. Entonces podemos actuar en una de las partes de la cadena de valor como en toda la cadena de valor íntegra. Sí, gracias por esta introducción. Está claro que Plug Power es una empresa líder a nivel mundial en el sector del hidrógeno en toda la cadena de valor, pero lo que no mucha gente sabe es que el origen de la parte, al menos de la parte de electrólisis, tiene una gran relación con España. ¿Nos podríais contar más acerca de este dato tan curioso? Sí, la verdad que es un dato curioso. Veo que habéis hecho los deberes, aunque es algo que es bastante conocido en España. Y sí, bueno, Plug Power comenzó en el año 97 trabajando el hidrógeno renovable. En el 2008 tuvimos un gran éxito en la parte retail. Entonces ocurre que pues durante los siguientes años los clientes están muy contentos con nuestras soluciones, pero están buscando que les ayudemos con la parte de producción de hidrógeno renovable, ¿no? Entonces nosotros empezamos a llamar a todo el mundo por Estados Unidos intentando conseguir un productor de hidrógeno renovable, pero bueno, estamos hablando de los años 2017 y ahí no se producía pues las toneladas que hoy se prometen, ¿no? Allí producir kilos era un gran éxito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, buscamos una empresa que nos pueda proporcionar este servicio, ¿no? Que tenga un gran conocimiento de la parte de electrólisis y nos encontramos con Giner Elex. Entonces, bueno, si habláis con la parte o con algún compañero de Estados Unidos, probablemente digan Gainer o Giner,
Nosotros desde España siempre le insistimos, ¿no? En la parte de Ginerelex, que viene de José Giner, que es un valenciano que decide emprender en Estados Unidos y desarrolla Ginerelex, empresa especializada en electrólisis PEM, la cual ha proporcionado múltiples soluciones a la NASA en Estados Unidos y a los submarinos para la producción de oxígeno, ¿no? Entonces no era ni tan importante la parte del hidrógeno, dado que, bueno, era más crítica la producción de oxígeno para estas naves que no tienen otra forma de conseguirlo. Entonces, bueno, pues en España la gran relación que tiene, además de José Giner, es que hay muchos desarrolladores que vienen de Abengoa, que ha utilizado durante muchos años nuestros stacks. Entonces, pues tienen mucho conocimiento de nuestra tecnología y sobre todo en Sevilla, pero no solo en Sevilla, en otras localizaciones también y sobre todo aquellos que llevan trabajando mucho tiempo con el hidrógeno, pues conocen, ¿no?, nuestros stacks y saben la fiabilidad de los mismos y, bueno, y que al final transmite mucha confianza, ¿no?, el haber trabajado con ellos mano a mano. Sí, lo cierto es que se nota muchísimo ese foco de conocimiento, ¿no?, que hay en Sevilla. De hecho, bueno, aquí hemos tenido a varias empresas sevillanas, a varios sevillanos también. Y curiosamente, bueno, Eugenio Trillo, que desde aquí le mandamos un saludo, nos contaba que él estuvo probando uno de esos stacks de Giner en el laboratorio de NREL, del Departamento de Energías de Estados Unidos, con lo cual es cierto que ha habido un intercambio curioso, ¿no? Yo, la pregunta que os quería hacer, chicos, es que, claro, nosotros vemos a Plug Power y Plug Power está, como ha dicho Joaquín, posicionado en absolutamente toda la cadena de valor del hidrógeno. O sea, desde las pilas de combustible, electrolizadores, carretillas, hidrogeneras, hidrógeno líquido. Eh, pero yo entiendo que habrá una directriz clara de ser líderes en alguno de estos puntos. Eh, ¿Cuál puede ser? Quizás los electrolizadores o la movilidad. Y también, muy interesante, todo esto que comentaba, ¿son servicios que se prestan en España o aquí hay un foco claro? Vale, esta es una pregunta muy buena, ¿no? Porque lo mismo nos preguntábamos nosotros hace unos años, ¿no? Cuando comenzamos en el 97 y nuestro foco era mucho más reducido que el actual y actuábamos para clientes que tenían necesidades muy específicas en entornos muy críticos donde no te puedes permitir ningún fallo. Luego saltamos a un sector retail, ¿no?, donde es mucho más intensivo, hay mucho más movimiento, se mira mucho más el rendimiento, la fiabilidad de los equipos en volúmenes grandes, no en cantidades pequeñas. Entonces empezamos pues, a encarar nuevos retos. Posteriormente nos metemos dentro de la parte de producción de hidrógeno y hay algo muy común a Plug Power dentro de todas estas fases, que es cuál era el objetivo de Plug Power en ese momento. Pues bueno, era apoyar la cadena de hidrógeno renovable, porque algo que nos encontramos a día de hoy en muchos actores del sector es que, bueno, está siempre el problema del huevo y la gallina, ¿no? Oye, pero ¿compras tú primero la pila y luego yo pongo el electrolizador? ¿O pones tú la planta y entonces yo adapto mi planta industrial a las tecnologías del hidrógeno? ¿Quién va a tomar, ¿no?, la iniciativa? Entonces, eso es algo que caracteriza a Plug Power y es que nosotros hemos sido siempre quienes hemos tomado la iniciativa y quienes nos hemos ido adaptando al sector. Entonces, yo creo que a futuro lo que pasará es que Plug Power se adaptará, pero sería complicado saber cuál va a ser la línea de negocio que más tendencia tenga, ¿no? Sí es verdad que a día de hoy la parte de pilas de combustible es probablemente la línea de negocio que tiene una inercia pues muy potente dentro de Plug Power. Sin embargo, toda la parte de electrolizadores tiene una inercia dentro de Plug que no se ha tenido, ¿no? Estamos hablando de que somos la única empresa con una gigafactoría PEM y que a día de hoy, pues, ¿cuál es el objetivo del mercado y lo que está pensando Plug, ¿no? Como pensábamos antes. Oye, hay que cubrir las necesidades del mercado y lo que te está pidiendo para desarrollar la cadena de valor del hidrógeno y crear este ecosistema, ¿no?, que al final es lo que siempre hemos buscado, este ecosistema. Entonces, a día de hoy estamos muy focalizados en la parte de producción de hidrógeno, es decir, en la parte de electrolizadores, dado que la inercia que tiene la parte de pilas de combustible, por todo el know-how que traemos desde el 2008, son ya unos más de 15 años, pues ya tiende a seguir avanzando por su propia naturaleza, ¿no? Mientras que la parte de electrolizadores hay que seguir haciendo un trabajo muy intenso a muchos clientes en formación y ayudarles a darles soluciones, sobre todo que se integren y que permitan el desarrollo. Entonces,
se da por una parte esa dinámica y por otra tenemos la parte de las plantas, porque recordemos que Plug Power a día de hoy tiene un cliente número uno que es Plug Power. Es decir, nosotros somos los primeros compradores de nuestra propia tecnología. Tenemos unos 500 megavatios en construcción. El otro día lanzábamos el vídeo de la planta de 15 toneladas diarias que estamos comisionando en Estados Unidos y está yendo a la par, ¿no? El ayudar con las plantas de producción junto con la línea de pues, desarrollar soluciones y que haya hidrógeno verde cuanto más mejor, porque estamos teniendo problemas todos en ver cómo vamos a alcanzar estos objetivos que tenemos para 2030, para 2050 en la descarbonización. Entonces, para grandes empresas en las que pues, la producción de hidrógeno, pongamos una empresa que quiera descarbonizar su producción de acero, pues a lo mejor necesitas directamente un partner que te ayude y no necesitas simplemente que te venda la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de realizar esas soluciones en las que damos soluciones energéticas. En España, por ejemplo, es con Acciona Plug, que lo hacemos a nivel de Iberia, y en otras localizaciones, pues Plug también hace otras alianzas para poder ayudar a los clientes finales y también, pues, hacer algo que cuesta a día de hoy si no hay conocimiento, ¿no? Y es el querer tomar cartas en el asunto, es decir, yo me comprometo a ir a este proyecto, ¿no? Y hacerlo realidad. Entonces, es complicado, ¿no? Que comente un poco Incluso también, Joaquín, porque es lo que yo veo de la parte de producción, pero tú cómo lo ves, Joaquín, de la yo parte añadiría, si me pongo así más filosófico también, yo creo que el objetivo actual, incluso a futuro, es el tema de descarbonización, ¿no? O sea, tenemos que pensar que también estamos actuando o estamos implantando toda la cadena de valor del hidrógeno, pero con el objetivo de descarbonizar movilidad e industria también. Y al final todo esto parte para tener un goal, ¿no? Un objetivo más de nuestra salud a futuro. Y también, aparte, ser energéticamente independientes de otros países, ¿no? Entonces, si podemos conseguir generar todo este ecosistema en España, podemos ser energéticamente independientes de otros países y dar valor añadido a nuestra economía también. O sea, fundamentalmente por mi visión, es parte de salud pensar en nuestros hijos, descarbonizar procesos industriales y de movilidad y luego también ser energéticamente independientes. Es un punto muy interesante el que habéis traído, porque yo creo que para nada escapa una cosa de la otra, ¿no? El ser capaces de acompañar a una empresa, a una industria, pero además con ese punto que comentas tú, Joaquín, quizás filosófico, si le queremos llamar así, pero es que tenemos que ser capaces de hacer que los clientes, que las empresas, que aquellos grupos que quieran descarbonizarse vean lo que nosotros vemos, porque en muchas ocasiones no se adopta una solución por no conocerla, más que porque no sea rentable o porque no sea interesante, ¿no? Entonces, desde luego que le veo un valor añadido brutal a eso que estabas comentando antes tú también, Jesús, de acompañar, ¿no? En todo lo que es el proceso, no solo en venderte un equipo y despreocuparme totalmente, que ya habrá ocasiones para hacerlo en el futuro, pero ahora estamos de educadores también, diría yo. Sí, de hecho, en esta parte, algo interesante que quiero terminar de puntualizar es que, claro, al final lo que está pasando es que Plug Power se está convirtiendo en una especie de, no voy a decir holding, porque al final todos funcionamos en conjunto, pero como en una empresa muy grande, cuyo objetivo es simplemente, bueno, simplemente entre muchísimas comillas, el hidrógeno, entre los que, claro, tú cuando trabajas en la parte de producción de electrolizadores, antes pues nos centrábamos en el stack, pero es que ahora nos tenemos que centrar en balances de planta, en soluciones llave en mano, pero en grandes proyectos, en balances de planta de 100 y 200 megavatios que dependen de los usos finales, si sea para amoníaco o para metanol. Entonces nos damos cuenta que cada vez nos estamos creciendo más, pero a la vez especializando más dentro del mundo del hidrógeno. Estamos integrando personas que se dedican exclusivamente a la estrategia para la parte petroquímica o a la estrategia para el acero, ¿no? Personas que vienen de mundo petroquímico, de empresas con grandes patentes para metanol, para amoníaco, compañeros que han trabajado en grandes acerías y por la parte de pilas de combustible, Joaquín os puede comentar, pero es que tienen aplicaciones finales todas las que quieran y más, ¿no? Desde Microsoft, que estaban trabajando con la parte Sí, de backup y estacionario. descarbonización. Coméntales tú mejor, Joaquín, que al final Sí, correcto. Al final, es impresionante. ya, yo creo que estamos hablando todo el rato de cadena de valor, pero dentro de cada business unit hay otra cadena de valor, ¿no? Al final el ecosistema se va haciendo más grande y a nivel de pilas de combustible, como os comentaba, ¿no? Pues tenemos toda la parte de movilidad que va desde carretillas a... Tenemos una joint venture con Grupo Renault
que hemos creado la marca Hyvia, donde estamos fabricando las típicas vans o furgonetas de reparto de última milla totalmente descarbonizadas. Y luego también estamos fabricando pilas ya para camiones, ¿no? Para contar en la larga distancia y empresas de transporte. Que al final aquí es donde marca la gran diferencia el hidrógeno, ¿no? Y a nivel de estacionario también fabricamos pilas de combustible para backup energético, que van desde antenas de comunicación para empresas de telefonía, por ejemplo, o también backup energético para cold ironing en puertos. Estamos sustituyendo grupos electrógenos diésel de gran magnitud, desde 1 megavatio para arriba, e incluso backup energético para data centers. O sea, el nivel de aplicaciones es muy variopinto y al final quizás a clientes finales que no saben que nosotros estamos fabricando pilas de combustible con diferentes aplicaciones finales, no saben que tenemos diferentes aplicaciones en diferentes sectores también. Interesante. Bueno, hoy las repasaremos De todas acuerdo. o muchas de ellas. Antes, yo sí que quería hacer una última pregunta también a ti, Jesús, por lo que comentabas antes, ¿no? Que tenemos varias líneas en las que puede avanzar este sector. Black Power, pues ya tiene esa mentalidad, ¿no? De querer adaptarse a muchas de ellas. Pero una de las que quizás más atracción genera es la del hidrógeno líquido, ¿no? El hidrógeno líquido pues es muy atractivo realmente. En países como los Estados Unidos, por ejemplo, es una solución que se ha adoptado ya un montón. Black Power, de hecho, gran parte de su distribución en Estados Unidos la hace así. Y claro, teniendo ese conocimiento interno dentro de la casa, incluso creo recordar que habéis comprado Jules Process, ¿no? La empresa de Sí, Houston de liquefacción. Bueno, teniendo ese conocimiento interno dentro de la casa, ¿qué te esperas tú que pueda pasar con el hidrógeno líquido en España o en Europa en los próximos años? pues es una buena pregunta, la verdad, en torno al hidrógeno líquido, porque es una transformación del hidrógeno que, que hay que analizarla para cada proyecto en particular, ¿no? Esto es como cuando hablamos con desarrolladores y parece que la solución del electrolizador pues, es la misma o que cualquier proyecto de hidrógeno es el mismo, ¿no? Al final, la parte de renovables siempre hemos tenido una producción que se conectaba en la mayoría de los casos a grid, ¿no? Y se vendía la energía, pero con la parte de hidrógeno lo que nos encontramos es que al final estás trabajando con una molécula que dependiendo de tu uso final vas a tener que manejarla de una manera u otra. Entonces, con el hidrógeno en líquido, ¿qué ocurre? Bueno, en Estados Unidos tiene mucho sentido, dado que, bueno, pues es un país con distancias exageradamente grandes entre muchas veces producción y aplicación final. Entonces, claro, estamos hablando de que nosotros allí transportamos 50 toneladas diarias de hidrógeno y de hecho nos hace ser el mayor transportista de hidrógeno líquido del mundo, pero porque tenemos que transportar a 800 kilómetros de distancia. Entonces te merece la pena, ¿no? Invertir esta cantidad adicional de energía en liquefactar para poder llevar de 3 a 4 veces más cantidad de hidrógeno a tu aplicación final, ¿no? Entonces, también la parte de hidrógeno líquido representa otro reto y es también las pérdidas que tienes de 0,5 al 1% de la carga diaria. Entonces, tienes que analizar muy bien si realmente vas a tener un coste energético que te compense tu modelo de negocio como para liquefactar y poder utilizar ese hidrógeno liquefactado como carrier, ¿no? Entonces, yo encuentro algunos ejemplos en los que veo que tiene sentido a día de hoy, porque en el futuro el mercado de energías también cambiará. Entonces, a día de hoy, ¿dónde veo yo que podría tener sentido? Pues en islas, ¿no? Donde tienen un dimensionamiento muchas veces de la parte offshore, exageradamente sobre las necesidades de la propia isla, ¿no? Pongamos que a lo mejor una isla pues necesita 100 megas y le están poniendo medio giga, ¿no? Entonces, pues lo hacen para poder suministrar energía cuando no tienes tanto viento, ¿no? Y poder asegurarlo, pero cuando tienes un exceso de viento, pues tienes que parar los molinos y esto al final te hace pues tener más costes de mantenimiento por la parada de los molinos, mantenimiento de las piezas que se desgastan. Entonces, en estos sitios donde podemos tener estos picos de exceso de energía, podría tener sentido, ¿no? El convertir a hidrógeno para poder tener almacenamiento y utilizar el carril de hidrógeno como un carril de 1 o 2 días. Que también hay que tener en cuenta pues, las pérdidas que tienes por almacenamiento, las grandes instalaciones que hay que tener
y las pérdidas de eficiencia que vas a tener por licuefactar y no utilizar directamente el hidrógeno, ¿no? Entonces, las demás situaciones que encontramos en Europa es que al final tenemos producción de hidrógeno a día de hoy gris y en el futuro pues verde, en localizaciones que no distan tanto unas de otras, ¿no? No encontramos esos 800 kilómetros, 1000 kilómetros de distancias entre la producción y el uso final como para que sea rentable la producción de hidrógeno líquido, ¿no? Veremos en el futuro también qué es lo que pasa con el mercado energético, porque cada vez tenemos más y más generación de renovables, el grid cada vez puede absorber, bueno, no puede absorber menos, pero digamos que el ratio de energía generada con la que puede absorber el grid, pues cada vez se enfrenta a una situación en la que va a ir más a off-grid. Entonces, pues a lo mejor esos excesos van hacia la licuefacción o a lo mejor van hacia almacenamiento subterráneo, en cavernas salinas o depósitos verticales, que hay empresas que los están investigando, grandes depósitos verticales soterrados. Entonces, es complicado ver hacia dónde irá el hidrógeno líquido, ¿no? Pero sobre todo, yo vería que pudiera tener sentido en zonas donde tengamos un exceso de generación de energía suficiente como para que te merezca más la pena transformar tu hidrógeno gaseoso a líquido que parar tu producción de renovable y perder esa potencial capacidad de producción de energía. Muy interesante, Jesús. La verdad que está bien conocer la opinión de una empresa como Plug, que tiene en Estados Unidos, que es líder en hidrógeno líquido en Estados Unidos, y cuál es su opinión acerca de traer esa tecnología a España y a Europa en general. Y si os parece, pues pasamos al tema de electrolizadores, que es un tema importante. Y para los que no lo sepan, pues Plug Power se centra sobre todo, bueno, se centra exclusivamente en producir electrolizadores tipo PEM. Nuestra pregunta es, ¿cuál es vuestro argumento en producir solo esta tecnología? Y ya que producís solo esta tecnología, ¿cuál es la capacidad que tenéis tanto a nivel mundial como si tenéis planeado abrir alguna nueva gigafactoría? Muy buena pregunta. Pues Plug Power se posiciona muy fuertemente en la tecnología PEM por el desarrollo que está teniendo por una parte el mercado y por otra parte el desarrollo que está teniendo el propio marco legislativo también, ¿no? Entonces, por una parte, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues que hay una red saturada, ¿no? Que falta todavía mucha inversión en tener unas redes capaces de suministrar estos 2 gigavatios que necesitarán empresas como BP, que necesitarán empresas como Cepsa y grandísimos consumidores de hidrógeno que tendrán que ir a off-grid. Al igual que muchos clientes tendrán que ir directamente a off-grid y bueno, y además tu planta de producción renovable a día de hoy pues tiene que ser una planta nueva que se dedique en exclusiva a hidrógeno renovable para que pueda ser para que pueda tener la certificación. Entonces necesitas un equipo que te permita seguir tu renovable de la manera más eficiente, ¿no? Es decir, que tú tengas un equivalente en megavatios de electrólisis con el menor retraso posible con tu producción de fotovoltaica. Pongamos un ejemplo, si tu fotovoltaica de repente produce 4 megavatios y salta de golpe tiene un ramp up muy fuerte a los 8 megavatios, tú necesitas un electrolizador que salte y que tenga esa capacidad de saltar de los 4 a los 8 de la manera más correlacionada posible. Entonces vemos que ahí la tecnología PEM tiene una gran ventaja, ¿no? En seguir estas renovables, en poder tener unos tiempos de arranque muy cortos para adaptarte por una parte a necesidades de la industria y por otra parte a trabajar off-grid, ¿no? Porque es complicado pues poder tener unos arranques de a lo mejor 2 horas en una planta en la que trabajas off-grid porque estás teniendo ya mucha pérdida de tu capacidad de producción. Nosotros tenemos 5 minutos, ¿no? Desde que le dices al electrolizador que produzca hidrógeno hasta que produce a la carga que le estás demandando. Por otra parte que vemos, en el fondo el electrolizador es un contenedor de procesos, que es un mundo que está muy alejado de la parte renovable, ¿no? Es verdad que ese electrón es renovable, pero estamos trabajando con presiones, estamos trabajando con temperaturas, estamos trabajando con atmósferas explosivas. Entonces, estamos trabajando en un mundo que difiere bastante de lo que venía a ser el mundo de la eólica y de la fotovoltaica. Entonces, necesitas una solución que sea lo más llave en mano posible para tu cliente final
para que él se preocupe simplemente de su producción renovable, que va a ser el 70% del coste de su kilogramo de hidrógeno. Entonces nosotros por lo que optamos es por decir, oye, yo me voy a comprometer, ¿no? con ese mantenimiento de tu unidad, no voy a poner a players externos para de caguache o resinas a trabajar sobre tu electrolizador, sino que yo te voy a llevar, ¿no? y te voy a asegurar esta producción de hidrógeno con un sistema que nos quitamos de scrubbers, nos quitamos también de bombas de impulsión y en muchos casos, pues bueno, resulta también una gran ventaja la huella. Nos damos cuenta de que muchos clientes pues comienzan sus proyectos con 100 megavatios y de repente quieren saltar a 300 megavatios o multiplicar por 2, por 3 la capacidad inicial instalada y se dan cuenta que no tienen toda la huella que ellos esperaban necesitar para su proyecto, ¿no? Entonces la solución PEM pues te puede ahorrar un 50% o hasta un 50% de la huella que puedes tener con sistemas alcalinos, ¿no? No obstante, nosotros tampoco somos partidarios de pensar que simplemente se haya que trabajar con una tecnología, ¿no? Yo pienso que cada proyecto hay que abarcarlo de manera particular y habrá que ver qué es lo que mejor se adapta, ¿no? Estamos viendo proyectos que van con tecnología alcalina y que van con tecnología PEM. Estamos viendo que hay proyectos en los que exclusivamente se va con tecnología PEM porque la potencia instalada no es muy alta y solo van a ir con renovables. Pero nosotros lo que vemos es que el mercado tenderá a ir a un entorno off-grid donde tú necesites soluciones muy sencillas, fáciles de mantener, con un balance de planta lo más fiable posible y por otra parte que tengan una correlación horaria con tu producción de renovable, que es algo que también estamos viendo con el último acto delegado y que puede llegar a ser un problema para muchas empresas, ¿no? Dado que si tú tienes un electrolizador en el que tú tienes que tener una correlación horaria y necesitas apagar y encender tu equipo, necesitas que éste lo haga en un periodo muy breve y que tenga, pues al final, una flexibilidad, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que te da para apagar, encender el equipo, producir, no producir, en tu modelo de negocio, pues te da una garantía de decir, oye, yo me puedo adaptar a un entorno variable y poder absorber estos picos que me tenga que dar o la planta off-grid o la red por la normativa vigente o el acto delegado en el que tenga que tener una correlación horaria, ¿no? Entonces, bueno, estas serían algunas de las ventajas que nosotros estamos viendo, además de que, bueno, contamos no solo con tecnología PEM, sino con la tecnología PEM de Giner. Nosotros tenemos más de 25.000 stacks instalados. No hemos tenido ningún problema con todos los stacks que han trabajado en los entornos más críticos posibles, como puede ser estos submarinos o los de la NASA. Y tenemos muchísimo conocimiento en torno a la PEM, que por último, lo único que diría es que le queda mucho recorrido, ¿no? Está al principio de su curva de aprendizaje y yo creo que todavía se le puede sacar mucho rendimiento en los grosores que vamos a tener, las membranas, la cantidad de catalizadores que vamos a utilizar, las eficiencias de los sistemas, presiones de salida y un escalado más potente aún de la tecnología PEM. Sí, y Jesús, perdona que te interrumpa ahora y ya nos comentarás ahora cómo vais con la gigafábrica, pero lo estabas comentando acerca de encender, apagar, cambiar el rango de operación. No sé si en las pruebas que habéis hecho habéis podido ver o encontrar cuándo sufre más el electrolizador, cuándo tiene mayores degradaciones. Vale, pues un ejemplo muy bueno de estos entornos en los que tenemos una variación continua de la energía es el proyecto que tenemos con Life, en el que tenemos un electrolizador offshore, el primero del mundo, conectado directamente a una turbina, absorbiendo todos esos cambios, ¿no? Entonces, nosotros por ahora no estamos encontrando problemas en la variación de la producción de hidrógeno y en que tú estés apagando el electrolizador y encendiéndolo cuantas veces necesites a lo largo de tu curva, ¿no? De producción o de tu plan de producción. De hecho, lo mismo estamos haciendo en proyectos cerrados en Europa para producción directamente con fotovoltaica off-grid y en principio no encontramos algún problema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos asegurando nosotros para que el cliente no tenga que absorber estos problemas? Pues por una parte, garantizar que hay una buena calidad de suministro de energía, es decir, nosotros trabajamos siempre con tecnología IGBT e intentamos tener pues un control de todos estos picos que le pueden entrar al stack y por otra parte,
el balance de planta, ¿no? Al final necesitas un balance de planta, que tengas un water policing que te asegure que no vas a tener en ningún momento esos pequeños pozos que te puedan reducir la eficiencia de tu equipo. Y así es como lo estamos asegurando, ¿no? Entonces, por ahora nosotros no estamos encontrando problemas, ¿no? Con encender, apagar electrolizadores, arrancarlos, someterlos a regímenes variables, pero algo que siempre estará en nuestro alcance será el trabajar con la electrónica de potencia de nuestro lado. Perdón que interrumpa, Jesús. Entonces, ¿no estáis detectando esas degradaciones en los stacks por la forma de operarlos? O sea, entiendo que la degradación típica, sí, ¿no? De ahí vienen las horas de vida que se garantizan. Exacto, nosotros lo que estamos viendo es que nuestros stacks, cuando tienen una degradación, es cuando se les aplica tensión, cuando están en producción de hidrógeno, pero no consideramos todavía que vayamos a tener variaciones en la vida del propio electrolizador por someterle a regímenes variables, ¿no? De hecho, no tendría mucho sentido al final ir a tecnología PEM si tú vas a tener estas degradaciones en el stack y no vas a poder someterlo a regímenes variables. Estupendo. Pues la siguiente pregunta era acerca de la enorme eficiencia, las bajas degradaciones y los costes tan competitivos que tenéis, que tienen vuestros electrolizadores en comparación con otras marcas del mercado. Y ya linkeándolo con un poco con la pregunta que se había quedado en el tintero anterior, ¿cuál es el secreto? Y un poco en esas fábricas que tenéis, esas gigafábricas, si nos podéis contar más. Pues bueno, yo creo que el secreto de Plug Power es que estamos focalizados completamente en el hidrógeno, ¿no? Entonces, por una parte, a nivel de empresa, desde mi punto de vista, si tú tienes dos unidades de negocio en la que una te está dando mejores rentabilidades que otra y son unidades completamente distintas, tú te vas a centrar en esas unidades y en esas la fabricación de esa línea de negocio mucho más que la parte del hidrógeno, ¿no? Entonces, algo que hace Plug Power, que es pues dedicarse exclusivamente al hidrógeno e invertir todos los esfuerzos posibles en centrarse en cada una de las partes críticas para poder tener pues bajas degradaciones, para poder tener buenas eficiencias, para ser competitivo en el mercado. Entonces, por una parte, hay que diferenciar la estrategia de la parte de electrólisis y por otra parte tenemos la parte del balance de planta, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue lo que estamos haciendo en el mercado? Por una parte, necesitas a alguien muy sólido que se dedique en exclusiva al stack. Al final el stack es donde está la mayor parte de tus eficiencias, es el sistema que te va a marcar si tú tienes a más de un 50% de tu producto si es sólido o no es sólido, si te vas a encontrar problemas en las celdas y cómo vas a evolucionar los siguientes años en el mercado. Nosotros invertimos más de 120 millones anuales en la parte de investigación y desarrollo. GeneralX está centrado GeneralX, el antiguo GeneralX, ahora Plug Power, está centrado en exclusiva en estos stacks, en los modelos futuros que ya estamos diseñando y en poder tener el stack más eficiente del mercado, ¿no? Entonces, ¿en qué se está focalizando la otra parte, ¿no? Pues la otra parte de Plug era lo que era antes Frames. Frames es una empresa del mundo oil and gas que llevaba 35 años dedicándose de manera exclusiva a hacer paquete de gases y trabajar con grandes empresas del mundo oil and gas como BP, Shell, Cepsa y otros actores del sector que está focalizada exclusivamente en el balance de planta, ¿no? Entonces tienes a alguien que se centra en la parte de electrólisis de manera exclusiva, intentando escalarla lo máximo posible y con un presupuesto de investigación muy, muy potente. Y por otra parte, tienes una parte de la empresa que se centra de manera exclusiva en el escalado. Porque al final la parte de investigación lo que te da es un buen producto, pero luego necesitas a alguien que te dé una buena escalabilidad. Entonces ahí tenemos a Frames que se encarga de cómo poder hacer de la manera más eficiente soluciones containerizadas y también cómo hacer de la manera más eficiente skids. Nosotros ya hacíamos skids realmente grandes para proyectos internacionales en los que teníamos que desarrollar paquetes de tratamiento de gases lo más sólidos posibles, lo más sencillos posibles, con nuestros estudios RAM, que te den una buena fiabilidad del producto, una buena mantenabilidad y una buena disponibilidad del mismo.
y gracias a eso estamos teniendo esta escalabilidad, ¿no? Podríamos entrar en más detalle, dado que también tienes que tener muy buena escalabilidad en la parte de Stack, volviendo a la misma. Necesitas a alguien necesitas partners potentes que te puedan asegurar el suministro de materias primas, que te puedan dar escalabilidad. En ese sentido, nosotros trabajamos con Johnson Matthey, que es uno de los 4 fabricantes de membranas más importantes del mundo, y por otra parte producimos nuestra propia membrana, ¿no? Entonces, el fabricar 100 stacks de 1 megavatio cada uno al mes y tener una capacidad de 1,2 gigavatios al año, pues te proporciona mucha información de cómo hay que hacer las cosas, de cómo no hay que hacerlas, de dónde te encuentras problemas, de todos los factory acceptance tests, dónde encontramos fallos en los equipos, de todo el rastreo de información que tenemos en cada una de las membranas que producimos en continuo. Entonces, tener todo ese track record en cómo trabajar tu stack, problemas que te encuentras en la fabricación, problemas que te encuentras en los usos finales y también tomar riesgo en los mismos, y aquí me refiero a nuestras propias plantas de producción, te da mucho conocimiento en toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, al final tienes una empresa que está invirtiendo muchísimo en el corazón del electrolizador, que es la parte del stack, tanto a nivel de mejora en las propias especificaciones del mismo, como a nivel de la fabricación del propio stack y de la escalabilidad del mismo, como a nivel del balance de planta dentro de las soluciones containerizadas, tanto como a nivel del balance de planta de las grandes plantas, que también ayudamos a nuestros clientes en las mismas. Y por último, la integración de estos equipos, el primero que lo está palpando en sus propias carnes es Plug Power, ¿no? Al final, en estos 500 megavatios de producción, nosotros integramos nuestras soluciones de almacenamiento, integramos nuestras soluciones de licuefacción, integramos nuestras soluciones de electrolizadores, y lo que estamos haciendo que es ponernos en la piel del cliente, ¿no? Estamos diciendo, oye, ¿qué problemas se va a encontrar mi cliente y cómo los voy a solventar, ¿no? Yo creo que es la clave de esta escalabilidad y de estos resultados. Si yo soy el que me estoy jugando mi propio capital y el rendimiento y la situación de mis clientes finales, yo soy el que más se va a interesar en tener buenas rentabilidades, ¿no? Y en tener el mejor producto del mercado. Y si es así, ¿por qué no voy a aprovechar yo también esta ventaja? Entonces, bueno, espero que os haya podido dar un pequeño resumen de cómo lo estamos enfocando, pero sería resumidamente eso: el stack con la parte de investigación, escalabilidad y fabricación, integración del balance de planta y luego integración en tu propia planta para que tú veas cómo funciona tu electrolizador a nivel de producción, a nivel de instalación, de comisionado, startup y uso día a día. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que ha quedado muy claro, la verdad. Yo otra cosa que quería también sacar a relucir en la entrevista, ¿no? Vosotros tenéis uno de los sistemas más cómodos para instalar de cualquier fabricante de los que podemos encontrar hoy en día en el mercado, que es ese sistema de 5 megavatios containerizado que prácticamente es un plug and play. Y bueno, que realmente nos facilita mucho la vida, ¿no? Porque, como decíamos, en estos proyectos que están en fases iniciales, empezando el sector, lo que menos quieres es complicarte. Una cosa que siempre preguntamos y que siempre tenemos la duda es ¿dónde está ese límite para dejar de poner contenedores, pasar a hacer plantas integradas o todavía, pues, no sé, puede estar en los 20 megavatios, 50 megavatios, que veis que puede empezar a compensar el cambiar de contenedor a planta integrada? Vale, pues la unidad de 5 megavatios es una unidad que, como comentáis, la idea que tenemos es que sea un plug and play. Es nuestra filosofía en la mayoría de los productos que nosotros tenemos. Y lo que intentamos es tomar responsabilidad del balance de planta hasta el mayor límite del mismo, hasta el punto en el que tú solo te preocupas en tu unidad de proporcionarle agua potable, una red de media tensión y una línea baja, y que directamente a la salida tengas hidrógeno de 5 nueves, ¿no? Que al final es lo que le importa al cliente final, porque la gran pregunta siempre cuando hablamos con los clientes es ¿qué es lo que te tengo que dar? ¿Lo que tú me pides o lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros le asesoramos para saber cómo trabajar con las unidades de 5, cómo trabajar con las unidades de 10. En las unidades de 5 lo que planteamos y lo que vemos nosotros en el mercado es que resultan rentables entre una potencia, de manera genérica, luego hay que ver cada proyecto en particular, entre 5 megavatios
y unos 45 megavatios instalados. ¿Por qué? Son soluciones que te permiten tener muchas unidades instaladas, te permite tener, por lo tanto, redundancias, te permite quitarte los costes de obra civil, dado que si estamos yendo a grandes plantas, 100 megavatios y 200 megavatios, en la parte de arrays ya habría que incluirlas, esas unidades dentro de un edificio. Además, hay que desarrollar toda la parte de balance de planta y hay que absorber muchas desviaciones, ¿no? Entonces, consideramos que es muy interesante trabajar la unidad de 5 megavatios entre estos 5 megas y los 45 megas. A partir de entonces, consideramos que factor de escala ya es interesante sacarlo a los 10 megavatios para llegar desde los desde los 50 megas hasta el giga. A ese punto ya necesitamos hacer un balance de planta que esté integrado, en el que tengas tu planta de tratamiento de aguas externa, en el que tengas tu planta de refrigeración externa, en el que tengas tus unidades de almacenamiento de agua ultra pura, tus buffers, suministro de nitrógeno, tus plantas de control. Y entonces ya se empieza a complicar todo más, ¿no? Porque tienes que empezar a tener en cuenta que todo esto que venía integrado en la solución de 5 megavatios, ahora lo tienes que delegar a empresas externas que sean solventes en el sector y que tengan un buen track record para que te ayuden a poder desarrollar tu planta entera entendiéndote con el fabricante del electrolizador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en estos proyectos que ya vamos con el array? Al cliente le ayudamos en las fases iniciales, pero lo que hacemos en las siguientes fases es que cuando el cliente ya tiene decidida la tecnología, si va a ir con Plug Power, lo que hacemos con él es desarrollar una ingeniería en detalle en el límite de batería de nuestro electrolizador, ¿no? Dado que algo que da mucha solvencia es si yo necesito poner un balance de planta con tantos elementos en torno al electrolizador, qué mejor que el propio fabricante del electrolizador tenga los conocimientos de oil and gas suficientes como para ayudar a la ingeniería y al EPCista que van a desarrollar el proyecto y ejecutarlo, ¿no? Entonces, ahí en ese límite de 50 a 1 giga, nosotros necesitamos asesorar al cliente en saber cómo avanzar con su planta de tratamiento de aguas dependiendo de la localización, con su refrigeración dependiendo de la localización, de la diferencia de temperatura que te pueda dar el intercambiador de calor y de muchos más factores. Entonces vemos que esa potencia de 5 a 45 megavatios con soluciones llave en mano en la unidad de 5 megas va a permitir a muchas empresas que no han desarrollado proyectos de oil and gas poder tener una solución muy sólida en la que el propio fabricante está tomando mucha responsabilidad sobre la misma y que puedan decir, yo me puedo centrar en el 70% de la producción el 70% del coste de la molécula, que es la renovable, y que ellos se encarguen de la transformación y tomen responsabilidad de la misma. De manera que yo pueda dar un HPA sólido a mi cliente final. Entonces, así es como manejamos las dos soluciones. Y luego, perdonadme porque no me he acordado que no os había respondido a la pregunta anterior a la capacidad de generación y aprovecho para relacionarlo con la parte de las contenerizadas y de las unidades de arrays. A día de hoy tenemos 1,2 gigavatios de producción de stacks al año y tenemos previsto 2,5 gigavatios para 2025, 5 gigavatios para 2,5 gigavatios para principios de 2024, 5 gigavatios para 2025, junto con la joint venture que tenemos con SK Group, que es uno de los mayores conglomerados oil and gas de Asia, y 10 gigavatios gracias al partnership que tenemos con Johnson Matthey, para la producción de membranas. De manera que en 2030 tengamos una capacidad de producción de 10 gigavatios y podamos cubrir estas soluciones tanto contenerizadas como las soluciones de arrays, que, bueno, si al final vemos los proyectos europeos, las grandes petroquímicas, si te hacen un pedido de 400 megavatios, pues ya han consumido la mitad de tu producción anual, ¿no? Entonces necesitamos tener esta escalabilidad para ir acompañando al mercado en las siguientes fases en las que se crecerá de manera exponencial en los proyectos y se pasará de estas primeras soluciones contenerizadas a las siguientes fases en las que iremos ya balances de planta centralizados y electrolizadores
que al final se reduzcan al stack y a un skid que se puede integrar dentro de tu balance de planta. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que el tema de electrolizadores ha quedado muy, muy claro. Ha quedado todo claro para nuestros oyentes. Así que pasemos ahora al tema de pilas. Y ya lo comentaste Joaquín al principio, es que vemos que también Plug Power cubrís un espectro amplísimo, porque por un lado tenéis sistemas para movilidad, pilas para movilidad, y por el otro para generación de energía estacionaria. ¿Nos podéis Correcto. contar qué diferencias encontramos entre ambos? La verdad es que como con la pila como tal no existe mucha diferencia. Básicamente la gran diferencia que existe es en la aplicación final, ¿no? La business unit, que sí en la cadena de valor del hidrógeno, es la que estoy gestionando yo aquí en España, que es la de aplicaciones. Entonces, con el conocimiento que tiene Jesús en su business unit, hace las cosas más fácil a los que vienen detrás, ¿no? Y la diferencia entre estas pilas, la verdad es que no tiene una diferencia a nivel tecnológico. Al final producimos, de hecho el core business inicial de Plug Power era la fabricación de pilas de combustible, pero claro, si tú te dedicas solo a fabricar pilas de combustible de hidrógeno, si no ensanchas esta cadena de valor, al final no tienes sentido o no tienes una implicación final a nivel económico, ¿no? Por eso hemos ensanchado a diferentes business units. La única diferencia para hacerlo rápido es la aplicación como tal. Unas van destinadas a movilidad y otras van destinadas a energía estacionaria. Te diría, por ejemplo, que la más grande que estamos fabricando, que es la ProGen de 125 kilovatios, la utilizamos también para nuestros módulos de energía estacionaria, que también es similar al electrolizador, viene contenizado. Es un módulo dentro de un container, que supongo lo vamos a contar más adelante. Y es que en Estados Unidos Plug Power es líder en las carretillas de hidrógeno para grandes superficies. Tenéis clientes como Walmart, ¿no? Con Exacto. cientos y miles de carretillas. Hay un dato que es curioso, lo comentamos muy a menudo, es que el 30% de los repartos de paquetería en Estados Unidos proviene gracias a Plug Power, porque tenemos de clientes Amazon, Home Depot, Walmart, que todos sus sites, todos sus centros de distribución funcionan con nuestras pilas de combustible de hidrógeno en las carretillas que los utilizan, ¿no? Entonces, claro, decir que el 30% de reparto en Estados Unidos de cualquier operador, pues es una magnitud importante y este modelo es el que queremos replicar aquí en Europa, ¿no? Al final estamos en contacto con grandes empresas, sobre todo de transporte, centros logísticos, etcétera, que están adquiriendo este know-how que viene de Estados Unidos para aplicarlo en sus centros de distribución aquí en Europa y luego replicar el mismo sistema de pilas de combustible en las carretillas. Pero aquí no encontráis que las carretillas eléctricas tienen mucho que decir. Yo te diría al revés, o sea, las eléctricas existen desde hace años, las que están pisando fuerte son las carretillas de hidrógeno, ¿no? Al final, actualmente, por ejemplo, sí que existen muchos sites o muchos centros de distribución que funcionan con carretillas eléctricas y esta tecnología nos sirve a nosotros porque al final una pila de combustible de hidrógeno va adaptada perfectamente a la carretilla eléctrica. No se tiene que realizar un cambio del motor, por ejemplo, sino que básicamente actualmente hay un momento de impasse donde tenemos que realizar un retrofit. El retrofit consiste en hacer unas ciertas modificaciones a las carretillas conforme tenemos que añadir peso, quizás tenemos que modificar un poco el chasis para poder adaptar nuestras pilas a una máquina eléctrica actual. Sí que los fabricantes, por ejemplo, viendo la demanda existente del hidrógeno, ¿no? De máquinas de hidrógeno o todo este ecosistema de descarbonización, están ya empezando a fabricar lo que se llama fuel cell ready trucks, que son carretillas que ya funcionan 100% con nuestras pilas de hidrógeno, que sería entonces ya solo realizar un plug and play y ya sería operativa una de las máquinas de cualquier fabricante de carretillas. Que están implantadas las carretillas eléctricas, correcto, pero yo creo que es un proceso como antes existían las carretillas diésel, pues ahora existen las carretillas de ácido plomo, por ejemplo, ahora está como más de moda las de litio
yo creo que el próximo paso será la implantación 100% de carretillas de hidrógeno. Bueno, pues es algo que desde luego tendremos que seguir, ¿no? En los próximos años, y ya la próxima vez que estéis por aquí haremos ese repaso. Yo, bueno, lo comentábamos antes de la llamada, ¿no? Todo lo que viene a ser la pila de combustible es algo a lo que todavía me cuesta encontrarle esa competitividad con respecto a las alternativas actuales, sin entrar en temas de sostenibilidad, ¿eh? Por supuesto, una vez que ya pasemos a competir ahí, pues lógicamente tenemos mucho que decir. La pregunta, Joaquín, porque, bueno, Plug Power ha vendido pilas para generación de energía estacionaria, es ¿dónde empezamos a encontrar esos proyectos en los que sí tiene sentido plantearse la solución de pila ya hoy en día? Correcto. Nosotros lo que tenemos una gran afinidad, por ejemplo, en estas empresas de food retail o de operadores logísticos, donde su gol básicamente lo están pensando en esta transición energética para el reparto o las entregas a larga distancia, ¿no? De momento quizás es un proceso embrionario, pero sí que quieren conocer la implantación de nuestro ecosistema de hidrógeno en movilidad y empiezan para conocer la operatividad, para conocer cómo funciona la tecnología, para conocer un poco cuál es el proceso de adaptación, ¿no? Empiezan a implantar en lo que se llama intralogística, ¿no? Entonces, como es un proceso muy, como os comentaba antes, ¿no? Está ya muy instaurado, solo hace falta cambiar la maquinaria como tal, adaptarla a las pilas de combustible y a futuro ya no tendrán ni que hacer esto, pues empiezan para la movilidad interna de carretillas. Entonces, cuando tú tienes ya una inversión de una HRS, por ejemplo, un sistema de refueling on-site, puedes aprovechar esta inversión en CAPEX para recargar o repostar las pilas de combustible para carretillas e incluso podemos aprovechar esta infraestructura para repostar las furgonetas de reparto de última milla. Por ejemplo, que tenemos la joint venture con Grupo Renault, ¿no? Con nuestro modelo Hyvia. Y a futuro, aprovechando ya esta inversión en infraestructura, pueden repostar también en los heavy duty trucks, ¿no? Los camiones de larga distancia. Entonces, cerramos el círculo de todo el transporte, de una empresa de transportes, por ejemplo, en su intralogística, en reparto de última milla y en larga distancia. Entonces, la implicación, el estudio de estas empresas viene a poder movilizar, ¿no? O poder aprovechar todo este vector energético que es el hidrógeno para la movilidad de todos los diferentes estratos dentro de esta tipología de compañías. Al final tenemos clientes variopintos, ¿no? De diferentes segmentos como Amazon que comentábamos, pero también puede ser un transportador logístico, puede ser también una planta industrial que fabrica coches, por ejemplo. Al final, todo lo que sea descarbonizar diferentes puntos o segmentos dentro de una operatividad de una compañía, ya sea intralogístico, reparto de última milla o larga distancia, nosotros podemos dar ventajas competitivas, sobre todo en ahorro de costes operativos. También ahorramos costes energéticos, la reducción, como no, de las emisiones de CO2 y también reducimos, por ejemplo, costes asociados a baterías eléctricas, ¿no? Sala de baterías, los cargadores de litio, etcétera, etcétera, que tienen un impacto importante en tu balance sheet, ¿no? En tus cuentas de resultados. Otra pregunta más relacionada también un poco con estos proyectos, ¿no? Y dónde podemos encontrar mayor rentabilidad, es que nos contéis, ya sea de electrolizadores o de pilas de combustible, si tenéis ya algún proyecto en España, tenéis algún proyecto anunciado o por dónde van a ir los tiros. A nivel de movilidad, tenemos proyectos que empezarán a operar en Q1 2024. No os puedo contar qué empresas son. Sí que os puedo contar que están dentro del sector del transporte. Básicamente, las grandes ventajas del hidrógeno y asociado a las pilas de combustible vienen, o sea, los beneficios que te aporta implantar hidrógeno en movilidad viene de la parte de ahorros operativos en distancias, ¿no? Ya sea intralogístico como larga distancia, como reparto de última milla. Entonces, yo creo que 2024 será un año donde ya tendremos soluciones tangibles. Se está hablando
siempre mucho de proyectos de grandes magnitudes, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que Plug tendrá un impacto importante en España porque la gente podrá ver que es una realidad, ¿no? No es un sueño, no es humo, sino que son aplicaciones tangibles y que aportan beneficios a nuestros clientes finales, ¿no? Y esto yo creo que al final estamos dentro de un sector donde todo el mundo está expectante, ¿no? Está esperando a ver quién es el líder que adapte esta tecnología en su proceso y creo que cuando vean que realmente funciona, habrá un montón de followers, ¿no? Al final todo el mundo está, y creo que es algo inherente a España, ¿no? Que todo el mundo intenta ver quién es el primero que lo va a hacer para ver si funciona o no, pero replicando nuestros proyectos que hemos realizado, ya no solo en Estados Unidos, sino de empresas que conocemos todos, ¿no? En Europa, en Carrefour, IKEA, Decathlon, etcétera, etcétera, que están funcionando ya con pilas de combustible de hidrógeno y están replicando el mismo sistema aquí en España, pues al final es algo que tendrá, yo creo que tendrá una importancia importante y será una implicación brutal en todo el tema de movilidad. Y por la parte de electrolizadores, estamos trabajando en un proyecto en el norte y en el sur de España que todavía, pues bueno, ya revelaremos, ¿no?, cuáles son las empresas con las que estamos trabajando que tienen uso actual de hidrógeno y bueno, que se entregará probablemente este operativo, el primer electrolizador en finales de verano de 2023. Y luego tenemos otra entrega que, bueno, durante 2023-2024 también se pondrá en funcionamiento, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, en lo que es Iberia también estamos trabajando en 100 megavatios en Sines y con Acciona Plug pues estamos desarrollando una planta de 25 megas en Navarra, ¿no? Dentro de, bueno, de algunos de los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Y que son públicos y de los cuales podemos comentar. Bueno, pues nada mal, ¿eh? Para lo que podéis comentar, 2023, inicios de 2024, está aquí, está aquí y deseando ver qué sitios son, qué empresas lo van a instalar y desde luego deseando verlos instalados, por supuesto que sí. Y hablando tan a corto plazo, 2023-2024, eso es algo que ya pues dominamos en el sentido de costes, inversiones, etcétera, pero todos sabemos que para que el hidrógeno pues se despliegue de una forma masiva, los equipos tienen que bajar de costes. Ya no solo la energía renovable, sino también los electrolizadores, almacenamiento, etcétera. Y sí que se habla como más o menos el año 2030, como ese año en el que ya todo va a dar una vuelta de tuerca y donde vamos a empezar a ver proyectos rentables por sí mismos, costes más competitivos de lo que pueda ser hoy en día pues incluso los combustibles fósiles. Vosotros como fabricantes, esta reducción de costes que se predice, ¿la veis tan clara? Y si es así, ¿podéis dar algún valor de referencia de porcentaje de reducción de costes que se esté hablando internamente? Yo creo que la reducción de costes será evidente y tal lo comentaba Jesús anteriormente, ¿no? Nosotros estamos abriendo cada vez más fábricas, tanto de electrolizadores, de stacks y de pilas de combustible también. O sea, al final estamos potenciando una economía de escala, estamos mejorando cada vez nuestros centros de producción y al final esto permite reducir costes y ser operativamente cada vez más eficientes también. Al final habrá una reducción de costes seguro y también tendrá un impacto que habrá más demanda entonces, ¿no? Cuanto más demanda habrá, la oferta pues mejora en costes y también en eficiencia. Sí, como comenta Joaquín, al final hace falta una inercia en el sector, como pasó en las renovables, ¿no? Por una parte, economía de escala, en la que al final no solo la parte de producción, sino la parte industrial, que también es una inversión muy importante para quien tiene hornos y trabaja con acero o trabaja con vidrio, pues que también se les pueda dar alternativas en los que el uso final de hidrógeno se escale, ¿no? Entonces, por la parte de producción, como comentaba Joaquín, lo que nosotros estamos intentando hacer que es, pues vamos a intentar tener eh, una disminución del riesgo pues lo más potente posible. Intentemos tener distintas localizaciones donde nos afecte de manera distinta los costes
mano de obra, donde nos afecten de manera distinta en la capacidad de producción, donde podamos tener una flexibilidad, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos capacidad de producción en Estados Unidos, tenemos capacidad de producción en Vietnam, tenemos capacidad de producción en Emiratos Árabes Unidos, tenemos capacidad de producción en Alemania, y lo que intentamos es, por una parte, la economía a escala, ¿no? Crecer y por volumen reducir los precios, y por otra parte, lo que estamos intentando es también pues diversificar el riesgo de cada una de las distintas unidades de producción que tenemos. También es verdad que los años que se vienen son años complicados, ¿no? No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos una inflación anual de 2 dígitos, pero lo que enfrentamos el año pasado fue realmente una locura. Por una parte, todas las variaciones que ha habido a nivel de par euro-dólar, ¿no? Estamos hablando que en abril de 2022 teníamos el euro a 1,24, ahora está en torno a 1,11, lo hemos llegado a tener a 0,98. Entonces, esto en torno a la exportación e importación te pone barreras. Por otra parte, hemos tenido una volatilidad enorme en todas las materias primas. Entonces, a corto plazo es complicadísimo saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Si no, estaríamos todos comprando, pues, yo qué sé, bobinas de cobre, ¿no? En nuestra casa para venderlas cuando todo el mundo se ponga a instalar y vaya a subir el precio del cobre, pero no es el caso, ¿no? Entonces, a futuro sí esperamos que reduzca, pero no tenemos tampoco la bola de cristal como para saber cómo se va a comportar el mercado, ¿no? También hay muchísimas variables, es decir, en la fabricación de un electrolizador tienes transformadores, rectificadores, tienes iridio, tienes platino, tienes toda la parte de piping, tienes lechos. Entonces, pues, por ejemplo, pues la parte de minería pues evolucionará mucho porque ahora hay demanda. Aparte, algo que están haciendo en la industria que no se ha dado antes o no se ha dado antes a este nivel es pues la reutilización de los materiales, ¿no? Para al final, por una parte, intentar ser lo más sostenible posible, que es algo en lo que estamos trabajando muy fuerte en Plug. Y por otra parte, pues intentar ser lo más independientes posible, ¿no? Que también lo que se está viendo en el mundo de las renovables. Yo lo que estoy viendo también, aparte de clientes potenciales con los que estoy hablando, apuestan muy fuerte para este vector energético, sin, básicamente porque a nivel de movilidad y sobre todo en carretillas, lo que ven en grandes sites de centros de distribución, que es muy engorroso la tecnología actual de la carga de baterías, cambiarlas, dimensionar energéticamente un site para cargadores de litio, por ejemplo. Esta serie de costes intangibles hace que mucha gente quizás no estime tanto el coste como tal de la aplicación o de nuestra infraestructura, sino al revés, de reducir los costes asociados con la tecnología actual, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y como siempre hacemos, y para finalizar este episodio, que al final ya se ha ido a la horita de duración con datos tan interesantes, os queremos hacer la pregunta que siempre hacemos. Y es que dónde y cómo os veis aportando en este sector, en el sector del hidrógeno, en los próximos años. No sé dónde estaré dentro de unos años. Lo que sí que creo que tanto vosotros, Bryce y Javier, Jesús, estamos haciendo, aunque parezca mentira, historia. Hay poca gente que pueda decir que está implantando proyectos tangibles con una energía totalmente nueva. O sea, hablar de hidrógeno hace unos años era inverosímil y hacer proyectos aún más. O sea, yo creo que si estamos cerrando proyectos tangibles estamos marcando un hito histórico. Y al final a mí me gusta también decir, ¿no?, que me gustaría ser el primer tío que ha conseguido que una empresa haya hecho un reparto de un paquete con una furgoneta de hidrógeno, ¿no? Decir que ha sido el primero en hacer esto, pues mis nietos estarán flipando dentro de unos años que su abuelo ha sido el que lo ha conseguido, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Ha puesto el listón alto Joaquín, la verdad. Hombre, Va a ser un poco más técnico, pero la verdad que ahora yo quiero ser como tú en unos años. Eh, pues yo para los próximos años lo que estoy viendo ahora es que estamos acompañando, ¿no? Pues como lo que es en parte un adolescente, ¿no? Mucha ambición, muchas ganas, pero también mucha dispersión, muchas maneras de enfocar el futuro, y ahora lo que estamos viendo es cómo me voy a ir adaptando estos años, ¿no?
en lo que básicamente pues hace falta una adaptación continua, estar continuamente detrás de la normativa, estar continuamente detrás de las actualizaciones de tus equipos, de los equipos que también infieren en tu tecnología, aparte de compresores, en la parte de licenciatarios de amoníaco, de metanol, cómo evoluciona también las distintas tecnologías de DRI, etcétera, etcétera. Entonces, en los próximos años yo creo que lo que se hará es hacer una realidad cotidiana lo que en el futuro, lo que ahora es, pues bueno, una apuesta muy fuerte y en muchos casos, pues para algunos casi un sueño, ¿no? Porque en el fondo se están metiendo a algo que no conocen, pero que quieren desarrollar y que quieren aprender. Entonces yo creo que a día de hoy eh, eh, estamos yendo, por una parte, como consultores, las empresas, pero yo creo que las empresas especializadas en hidrógeno, ¿no? En la que en parte educamos al cliente y los ayudamos, bueno, luego necesitan ir a empresas como la vuestra, como Atlantic, ya para realmente entrar en detalle en cada una de las partes de todo el proyecto. Y yo creo que a futuro lo que va a pasar es que el hidrógeno se va a incorporar dentro de la cadena de valor como un sector más, ¿no? Entonces, lo que veo que son empresas muy especializadas desarrollando soluciones muy eficientes para cada aplicación final, ¿no? Al final va a ser pues, especialistas en hidrógeno que se dediquen exclusivamente a desarrollar soluciones muy específicas y que se irán adaptando a lo que pida el mercado. Ahora, pues, lo que más se cubre es amoníaco y petroquímica por volumen, pero en el futuro nadie sabe, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la manera en la que va a evolucionar. Pues unas buenas predicciones que nos quedan aquí hechas y mucha ambición por parte de Joaquim, La que verdad es desde que luego me somos optimistas y básicamente, estamos en el sitio para serlo. exacto. No, a ver, es lo que lo comentaba Jesús y lo comentáis vosotros también, ¿eh? Estamos en un estado muy embrionario, pero en 2024, que está a la vuelta de la esquina, habrán sites ya operativos, o sea que tampoco queda tanto. Sí, estos años se espera un boom Sí, del sí, hidrógeno correcto. y yo creo que el crecimiento va a ser realmente exponencial, ¿no? En los próximos años vamos a ver una realidad de la noche a la mañana que no se esperaba y que todos los que han desarrollado los proyectos y se han dejado asesorar por empresas solventes en el sector y lo han sido capaces de llevarlos adelante, van a generar una confianza muy potente en el sector para seguir desarrollándolo y que de verdad parezca mentira que un coche que funciona y con hidrógeno te esté sacando agua, ¿no? Que parece de cuento y la verdad que, Sí, bueno, muy motivante para los próximos años. no, está más que claro. O sea, yo pienso que dentro de 10 15 años igual echamos la vista atrás y decimos, joder, se ha hecho mucho, parecía muy difícil en su momento, pero ahora ya está todo desplegado, ¿no? Yo también quiero ser optimista, Joaquín. Tendremos Así que que, buscar otro sector luego, tendremos que buscar otro sector, ya no tendremos curro entonces. no, la fusión nuclear es el futuro, eso está Ahí claro. está, correcto. Ahora podemos decir lo que queramos, que total, a este minuto ya no llega nadie, así que ya podemos jugárnosla. No, señores, desde luego con esta nota optimista tenemos que cerrar, ya no damos pie a rebajar el ánimo y con esos pensamientos, ¿no? De abriendo camino, una empresa que lleva haciéndolo ya desde hace más de 20 años, comenzando por Estados Unidos, con ese... vosotros sí que habéis sido pioneros, ¿no? Con esas pilas de combustible, posteriormente a la generación del hidrógeno renovable y que desde luego pues ahora toca abrir camino en muchas más ubicaciones. Por supuesto, España y la península ibérica, que Jesús hoy también estaba por Lisboa, que nuestra amada Lisboa, Javi? Y tenemos mucho que hacer, tenemos muchísimo que hacer, pero estamos seguros que con empresas como la vuestra, como lo habéis dicho, robustas, bancables, fiables, no va a haber ningún problema. Así que muchas gracias por venir hoy con nosotros, por contarnos todo lo que tiene que ver con Black Power, con vosotros y desde luego que contamos también con teneros aquí en los próximos años actualizándonos, ¿no? Oye, ¿qué tal Seguro, ha ido esa hidrogenera de 2023? Pues mira, de seguro que lujo, sí. ahora tenemos 100 más. Contar con ello. Pues ha sido un placer, Bryce y Javier, ha sido un placer poder hablar con vosotros y seguro que más adelante podemos hacer otro contando un poco más la experiencia de sites que estén funcionando ya. Sí. Y bueno, agradeceros también a vosotros. Algo muy importante dentro del sector, si no por decir clave, es
pues toda esta labor que hacéis de poder proveernos de contenido, ¿no? Y escucharnos los podcasts, aunque no tengamos tiempo a 1.25 o a 1.5 y aprender también de otros fabricantes y otros especialistas. La labor de divulgación es clave estos años y estáis ayudando mucho a crecer el sector. Muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias a vosotros, Jesús, Joaquín. Un placer. Un placer, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la empresa Plug Power, líder en el sector del hidrógeno, y con Jesús y Joaquín, que nos han contado algunas de las características de sus equipos, pilas de combustibles y electrolizadores, y algunos datos muy interesantes del sector. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.